Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Inminente Podcast. En esta semana tenemos una invitada muy especial, porque normalmente cuando uno está joven y piensa en cómo se va a desarrollar su vida profesional, su vida personal, piensa de primerazo en la universidad. Pero esta persona, esta invitada, quemó ese libreto. Dijo, venga, para mí la universidad no es la mejor opción. Yo voy a coger por otro camino que es el de entrar en contacto con el mundo real desde una etapa muy, muy temprana. Y eso le dio unos resultados, le ha dado unos resultados hasta el día de hoy increíbles. Y bueno, a lo largo del episodio ya va a desarrollar un concepto que a mí me parece brutal, que es pasar de querer quedar bien en la vida con otros, etcétera, a uno realmente útil, que lo lleva a uno a hacer cosas muy, muy chéveres. Así que los dejo con el episodio de la semana junto a Aleja Henao. Quiero empezar con una pregunta y es, ¿quién es Aleja Henao? Bueno, ¿quién es? Yo me defino como alguien muy curiosa. Eso no del título primero, no me gusta. Porque además ahorita no tengo un título directo que yo te diga, mira, soy la de no sé quién, de no sé dónde, o la que estudió no sé quién, no sé, no. Entonces, una persona muy curiosa que le gusta aprender, pero sobre todo enseñar, porque se dio cuenta que cuando enseñaba aprendía el doble, que está apasionada y tiene la misión muy dentro de su corazón y que ya lo está haciendo y está dando pasitos para democratizar el acceso a la tecnología, porque ahora sí, trabajo, bueno, no, emprendedora desde chiquita, vendía dulces en el colegio, fui parte de los scouts, yo creo que de ahí viene todo este tema social. Más grande, entré a estudiar tecnología, soy autodidacta, entonces por eso el tema de aprender. Pero también de chiquita hacía muchas presentaciones, entonces sí se las hacía a mis muñecas porque soy hija única, entonces como que conecté con eso y dije, bueno, sí, me gusta. Entonces empecé a dar conferencias desde que aprendí cómo usar HTML, que es un programa, sí, bueno, un lenguaje de programación. Eh, Les enseñé, ay, bueno, para que me entiendan, y de programación, de las páginas web. Ajá. Cuando apenas supe que era eso, cómo ponerle un color a una vaina, dije, tengo que compartírselo a alguien y se los compartí a mis amigas. Luego entré a trabajar al mundo de la tecnología, en startups, Ujú. en empresas de base tecnológica que crecen muy Sí. rápido. Estuve ahí 5 años y hoy me dedico de lleno a enseñar cómo usar la tecnología de forma fácil y práctica a jóvenes, a organizaciones, a personas mayores, para que realmente resuelvan problemas que tengan en el día a día. No es usar la tecnología por usarla, sino saber qué cosas tiene WhatsApp, cómo uso Google Maps para mi emprendimiento, cómo le saco el provecho a ChatGPT, que ya está tan Ujú. famoso en estos días. Entonces a eso me dedico y creo que eso cuenta mucho de lo que soy. Todo lo que me acabas de decir y todo lo que es Aleja no vino de la noche a la mañana. O sea, eso tuvo un proceso bien largo detrás. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Lo que eres hoy lo soñaste de niña. ¿Cómo fue tu proceso desde muy, muy atrás? Bueno, entonces, desde chiquita, bueno, ahora lo conecto mucho con ser conferencista, con hablarle a públicos, porque es uno de los miedos más irracionales de los seres humanos. Y eso le pasó a Aleja chiquita, cuando dio su primer discurso en el jardín, sí, graduándome de transición. Me pusieron a leer y no me acuerdo, pero me cuentan que empecé a llorar desconsoladamente. Entonces me ponía, ¿sabes? Como la cobija aquí al frente, muerta del susto. Me dice mi mamá que aún llorando, yo, y entonces agradezco una cosa pues demasiado chistosa, pero lo hice, llorando, con miedo, que se fueran a reír, que fueran a pasar vainas, lo hice. Luego tuve que repetir decisión en el y ahí ya, la más tesa, me lo aprendí, solo tenía la hoja de guía y hice el discurso de grado, otra vez, de transición, por allá. Pero ya como mucho más tranquila, influyó mucho mis profesoras, mi familia, ya me sentía como con más habilidades y herramientas para hacerlo. Luego pasó este tema de, yo me sentaba literal y decía PowerPoints
me acuerdo dos mucho. Uno, me puse a investigar sobre lugares raros en el mundo y encontré las Islas Canarias. Entonces armé las diapositivas, investigué y las hice. Y otro, porque siempre me fascinó el espacio, porque mis papás me pusieron en cuanto curso hubiera. Plastilina, dibujo, natación, patinaje, todo, para que yo explorara a ver cuál, que es un privilegio, sin duda, para ver cuál pegaba, cuál me gustaba más. Sí. Entonces, en eso fue el espacio, hice una presentación. Y digo, hice la presentación porque literal me senté a investigar, hice las diapositivas, pero se lo hacía a mis papás y a mis muñecas. O sea, eso no era pues desde el inicio una cosa tan grande. Me fue gustando, yo dije, ok, quiero trabajar en la NASA. Me dijeron que para eso había que ser geóloga, pues fue una vaina científica, dije, ok, quiero ser Sí. geóloga, soñaba con eso. Luego me dijeron, no, hay que ser físico. ¿Sí? Cuando usted es físico, llega a la NASA. Quiero ser físico. Entonces, cuando llegó décimo en el colegio, en la escuela, bueno, si hay alguna colombiana por ahí, la ponemos después. En décimo me tocó hacer las prácticas del colegio y eran de contabilidad, no eran de tecnología ni nada de eso. Pero mi mamá me había llevado a un evento donde habíamos conocido una física que tenía una empresa de inteligencia artificial. Entonces nos acordamos de ella, hicimos toda la, romper el esquema porque a mí me iban a mandar pues a hacer cobranza por teléfono. Dijeron, no, Ajá. queremos mandarla para allá porque yo quería ver cómo eran los físicos y cómo yo iba a llegar a la NASA. Y me di cuenta de una vaina completamente distinta, que eran físicos detrás del computador poniendo letricas y numeritos, programando. Y Y no los yo, que iban a la luna. sí, y yo, ustedes van a llegar a la luna ahí con ese computador. Y yo, oiga, no, o sea, estudiamos física, pero más bien nos fuimos por el lado de datos. Bueno, me mostraron un mundo distinto, el mundo de la tecnología. Aprendí mucho de ellos, iba cada 8 días, me dejaron ir cada 8 días como a hacer cositas, a preguntarles cosas. Muy interesante, ahí estuve por primera vez en una startup, que para mí eso se convirtió en la realidad de las empresas. Bueno, vamos por partes. Antes de Ajá, continuar, quiero hacer una pregunta que es la primera pregunta que te mandaron, ok, ¿cierto? Y esto lo quiero, o sea, esa pregunta la quiero relacionar con otra, pero bueno, Sebastián Martínez ok. te preguntó, ¿qué le dirías a esa niña que quería ser astronauta? Porque, antes de que me contestes, lo relaciono como con, o sea, no hubo como, o sea, ¿cómo lo tomaste? ¿Como una decepción o como, wow, o sea, los físicos no van a la luna, pero lo que veo que hace esta señora es increíble, así que la luna puede esperar, me quiero ir por acá a ver qué pasa? ¿Cómo fue? Mira que esas preguntas, o sea, yo siempre he querido hacer, y tengo un montón de vainas de la NASA, y tengo en mi cuarto una sección dedicada, mira, el fondo, o sea, es un tema que me suena mucho, pero que igual lo vi como muy complejo, ¿no? Yo lo veo así hoy, incluso después de tener el conocimiento que tengo en tecnología. Digo, igual es un tema como más científico, como de más tiempo, un tema de investigación, y mi mente inquieta quizás algún día nos lleve a la NASA, pero volviendo a la pregunta, eso como contexto, pero ¿qué le diría a esa niña que quería ser astronauta? Bueno, uno, que en el camino nos dimos cuenta de algo que también nos apasionaba mucho, más que llegar a la luna, y era, uno, como yo me convertía en referente en una industria en la que no prevalecían las mujeres, que no prevalecían las mujeres jóvenes líderes que saben de tecnología, porque me di cuenta en ese momento con los físicos, me dijeron, oiga, no, usted no tiene que llegar a la NASA para hacer cosas que salven al mundo, porque creo que ese es al final el sueño, ¿no? Como una vez leí un libro, Judy Moody salva al planeta, y era una historia de una niña que hacía cosas como de reciclaje, que bueno, quizás la forma era ser astronauta, ¿no? Si yo salgo del planeta y lo veo desde afuera, llego a la luna, puedo contribuir a salvar el planeta desde ya. Y me di cuenta en el camino, y para esa Aleja que quería ser astronauta, lo que quería en realidad esa Aleja chiquita era salvar el planeta. Salvar el planeta hoy significa dar educación de calidad, hoy significa convertirme también en esa persona referente que para más niñas o para más jóvenes digan, oiga, acá hay otra forma de salir de los retos y problemas que tengamos cada uno, cada una, no solo en tecnología, pero con el emprendimiento. Entonces empiezan a salir un montón de vainas en el camino
que siento que igual vamos para allá, no en ser astronautas, quién sabe, yo todavía igual quiero ir a la NASA y Sí, salir, pero que hoy se transformó en educación y se transformó en tecnología como el motor que me permite llegar allá, al menos en este futuro presente cercano. Entonces, eso le diría, que igual sí estamos salvando el planeta a nuestra escala. qué loco. Y entonces, o sea, volviéndolo a conectar en la parte de la historia donde íbamos, empezaste a ir, eso, todavía estabas en el colegio, ¿no? Sí, Empezaste a ir cada 8 días y, o sea, ¿qué pasaba por tu cabeza? Porque, o sea, no sé, pero por lo menos en la cabeza del Juan Pablo más chiquito, eso sería un sueño. De pronto no con startups en sí mismo, pero por ejemplo me pasó con Naranja Media, que es una productora brutal de podcast. Y yo sí, decía, pucha, donde me dejen entrar allá, qué locura ver cómo sucede la magia. O sea, realmente uno que es un bicho raro en este tipo de cosas se siente como si o sea, es mejor que estar en Disney, sí. la verdad. Y conectado para mi Disney y volviendo, como todo tiene que ver pues con mi infancia. Me he dado cuenta y Ajá, también hablando con muchos adultos, ahí hay algo en esa infancia, en esos gustos, en qué te gustaba hacer de niño. Hay información muy valiosa que uno a veces dice, ay, bobadas. No, o sea, hay gente de 50 años que me dice, total, cuando yo era chiquito me gustaban los números y por eso yo soy financiero. ¿Ve? O sea, ahí empiezan a conectarse esas cosas. Entonces, sobre la historia, y volviéndonos otro poquito, otra cosa nueva de la infancia. Yo amaba ir a Diversity, que era un parque que uno simulaba que trabajaba. Quizás porque siempre vi a mis papás muy trabajadores, muy comprometidos y apasionados con lo que hacían. Entonces creo que por ahí viene como mi gusto por trabajar de alguna forma. Yo les pedía, como formatos del banco, trabajar en un banco, yo les pedía ajá. cuánto formato hubiera para poder llenarlo. Entonces llegar a esta empresa que era yo nunca no sabía que era una startup, yo no soñaba trabajar allá, y poder llenar esos formatos en la vida real, que era porque, pues como era el centro del tema de contabilidad, me dijeron, no, hágalo con un software. Cuando en el colegio me estaban diciendo, no, hágalo a mano, en Cardex, en un papel. Y yo, ¿en serio? ¿Con el computador? Sí, mire, usted ve aquí el número, lo pasa acá y eso pasa automático. ¿En serio? O sea, Disney, literal. O sea, fue un mundo de posibilidades donde además no tenían horario, yo no me tenía que poner uniforme, o sea, como que rompían todos los esquemas y así funciona una empresa, o sea, de verdad así funciona el mundo, esto es más chévere que Diversity, esto está muy bueno para ser cierto. Entonces, creo que fue eso, como darme cuenta y confirmar que sí me gustaba por ese lado y también como yo empezaba a ponerle numeritos y letricas al computador para que hicieran cosas tan locas como lo que ellos estaban haciendo en ese momento. Y fue la primera vez que escribió La Mundo, que es un hito para todos los que trabajamos en tecnología, con ese primer lenguaje que fue Python. Yo les dije, oiga, yo quiero, ¿cuál contabilidad? Ni que nada, ayúdeme, que yo quiero hacer lo que ustedes hacen. Y me pusieron un curso que estaba en inglés, yo no sabía nada de inglés, entonces tenía el traductor a este lado, el curso, este otro ponía 5 segundos, escribía lo que decían, entendía y seguía. Es una cosa chinomático. Pero así fue como hice desde primero la mundo y donde empecé a ver el mundo real y no lo podía creer, para mí todavía era un juego. Hoy todavía creo que es un juego. Entonces, pues bueno, algo así se vio esa primera experiencia. ¿A ti no te parece que, o sea, ahorita que hablamos de eso, no te parece que en muchos casos, por no decir que en la mayoría, Ujú, hay como una desconexión entre, o sea, en la cabeza de un joven de nuestra edad hay una desconexión entre lo que representa el mundo real y el mundo, o sea, y las burbujas, total. ¿sabes? Porque, por ejemplo, cuando uno está en el colegio e incluso muchas veces en la universidad, como que sigue en una burbuja donde en mi vida solo pasa la universidad y el resto a mí no me concierne, no me importa, y a mí me va a importar el mundo exterior cuando yo tenga un cartón. Eso me parece tan absurdo que yo digo, o sea, ¿en qué cabeza cabe eso? ¿No? ¿Tú qué piensas al respecto? Entonces yo decía, vea, entonces es primero lo cambian, o lo volátiles que somos, ¿no? Entonces, por cosas de la vida, por los cursos, por mis papás, por un montón de factores, dije, lo mío es ir a la NASA, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, empecé a preguntarle, oiga,
pues al lado mío no había nadie que trabajara allá, entonces me tocaba, ¿usted qué sabe de esa gente? Entonces, que geología, que ser científica, que ser física, hasta que no me senté literal con un físico. Me dijo, bueno, sí, pues es uno de los caminos, pero se va a demorar un montón y bla, bla, bla. Mire, y este otro. Entonces, sentarme, tener la oportunidad de ver, como tú dices, la realidad, porque yo la tenía idealizada. Salgo, estudio física, apenas tenga ese cartón firmado, alguien va a decir, ay, tú ya tienes la puerta de entrada que era el cartón. Ven, sigue, siéntate. Y no pasa así también. Fue darme cuenta de eso. Yo les preguntaba, bueno, ¿y dónde estudiaron física? ¿Y por qué lo hicieron? Bla, bla, bla. Pero no, lo que hacemos hoy, más allá de ser físicos, lo aprendimos en cursos. Yo, ¿cómo? O sea, los contrataron por saber cursos. Sí. Y yo ahí se me volvió a romper el cerebro. Yo dije, ¿cómo así? O sea, hay gente que ellos habían ido a la universidad, pero pues lo que hacían en su día a día no era ejercer, eh, ser físicos, ser científicos, sino combinarlo con programación, con el mundo de la tecnología y resolverle problemas a empresas a través de eso. Y yo, en serio. Entonces me quedó como la espinita. Empiezo yo con este curso que no sabía inglés y ponía el uno y ponía el otro. Digo, quiero aprender más de esta vaina, a ver a dónde nos lleva. Me ganó una beca del MINTIC, del Ministerio de las Tecnologías del gobierno de mi país, aquí en Colombia. Y justamente en Platzi. Y en ese entonces, en 2019, tenía 16, 17, empiezo yo a estudiar esta vaina, pues, o sea, ciencia nuclear, o sea, una vaina que yo antes de entender matemática básica ya estaba viendo algoritmos, redes neuronales, y yo, ¿ah? Honestamente, y hoy públicamente puedo decir que yo solo pasé esos exámenes para que no me quitaran la licencia de Platzi, porque dije, no, hay que estar muy avanzado, o sea, ya. Bueno, sí estuvo chévere, pero no podía hacer nada en ese momento con ese conocimiento, Claro. honestamente. Interesante, pero y me consumí todo lo demás, liderazgo, proyectos, manejo de las emociones, o sea, lo que me fuera gustando y sintiera yo que fuera como más masticable, más fácil, me empecé a comer todos esos cursos a mi ritmo, a mi forma, unos más que otros, y llegó la pandemia en 2020. Estaba en mi último grado del colegio y tenía mucho más tiempo libre. Entonces me comí todos los cursos, marca personal, gestión de proyectos, lo que genuinamente me fuera gustando. Aquí no había ningún profesor ni ningún nadie diciéndome, tiene que hacer esto. No, para cumplir, ya lo había cumplido. Ahora sí me dedico como a lo que mi corazón decía y me empecé a comer todos esos cursos. No sé si seguimos con la historia, pero algo así empieza a pasar ya a ese momento de tomar la decisión de qué vas a hacer con tu vida cuando te gradúes. Ajá. Antes de seguir ahí, justamente estaba buscando acá porque tengo varias noticas y estoy ciego, entonces estaba ahí súper concentrado, pucha, ¿dónde está? Pero ya la encontré. Caro, tu amiga, te mandó la siguiente pregunta que yo la conecto perfecto con lo que estamos hablando ahorita porque tiene todo el sentido y es, ¿alguna vez sentiste que no te tomaban en serio por tu edad o por no tener un título profesional? Sí. Pero saltamos en la historia, porque es que eso no pasó ahí. Ok. Termino de contar la historia, saltamos a ese momento. Bueno, ¿qué pasó? Entonces, empiezo virtual. Yo siempre tuve buenas notas, era muy juiciosa, tenía muchas amigas, seguía con mi tema de comunidades que en ese momento eran los scouts, nos encierran y empiezo yo a conectarme más con las comunidades de tecnología virtuales, que eran las de Platzi en principio. Entonces yo empiezo a ver gente, chévere, no sé qué. Tengo que tomar la decisión de, pues al momento de graduarme, yo le dije a mi mamá, por nada yo estudio virtual. O sea, o esperamos que se acabe el mundo o algo hacemos, pues yo no voy a estudiar. Sí. Y encontramos un bootcamp como una formación mucho más rápida para estudiar desarrollo de software. Uno de los cursos que yo había hecho era un tema de programación web por ahí, cuando eso era una vaina y volando. Y bueno, eso pues me parece que tiene más sentido a nivel de tecnología, porque yo le digo, oiga, color rojo, y lo veía rojo. Dije, esto sí. En cambio, con el otro lado, que era como, no, el modelo y la cosa, lo sentía muy lejano para en ese entonces. Entonces dije, bueno, sí, hagámosle. Era virtual.
Pero pues ya me iba a graduar, o sea, ya tenía que tomar una decisión también porque mis papás pues no podían trabajar, era la pandemia y no parecía que eso fuera a solucionarse en pleno 2020. Y nos morimos, se acaba el mundo. Y empiezo yo entonces a estudiar eso. O sea, el día que fue mi última clase del colegio, entro yo al bootcamp. Y me llaman y me dicen, fuiste la primera mujer aceptada al programa. Y yo, o sea, la primera mujer, imposible. Éramos como 80 y éramos como 6 mujeres. No das. Y eso me trae esta pregunta. Yo no, de entrada uno no dice, oiga, vamos a entrar a una industria donde vayan a haber muchas barreras para mí, ¿no? Para lo que soy, para lo que tengo hoy. No, no lo piensa de esa manera claramente, pero en el camino, y esa fue la primera vez que me pasó, yo como que 6. Y de las 60 que nos graduamos del colegio, por ahí 3 o 4 escogimos algún área STEM en ese momento. Entonces a mí me empieza como a calar el tema, ¿sabes? Como, qué extraño. Entonces, no fue que no me tomaran en serio, al menos en ese punto, y me pasó al contrario algo chistoso. Nos tocó, bueno, avanzamos en el programa, nos tocaba hacer como la tesis y todos los participantes del programa ya tenían una carrera base, eran ingenieros civiles, químicos, farmacéuticos, y estaban cambiando. Yo estaba haciendo mis primeros pasos en el mundo de Ajá. la tecnología y me dijeron en mi grupo, hombres, todos hombres, soy la única chica del grupo, la más joven, dijeron, ¿sabes qué? Tú vas a ser la Scrum Master como la líder, porque tú eres chiquita y a ti sí te hacemos caso. Y yo, así, de verdad. O sea, yo todavía me acuerdo. Y yo, ¿en serio? Yo, bueno, o sea, acá a las chiquitas les hacen caso. Listo, hagámosle. Y pues siempre fui una líder en mi grupo, en las comunidades, en lo que hacía. Entonces, para mí, pues era un tema más natural y prefería ser la líder que estar como echando código. Entonces dije, bueno, hagámosle. Yo defino las tareas y qué hacemos. En algún punto me dijeron, no, oiga, no, bueno, también tomé las notas de la reunión. Y yo, tampoco. Entonces, secretaria, tampoco. Porque no entonces para el tema administrativo y yo, no. O Claro. sea, hacemos una herramienta, hagamos algo, escriba cada uno sus tareas, pero es una cosa distinta ser la líder a ser la que se encarga de las cosas administrativas que históricamente nos ha pasado. Llegó el momento de conseguir mi primer trabajo. Yo sabía que me tocaba un poquito más difícil. Antes de Porque, seguir, ujú, antes de seguir, o sea, porque imagino que eso todavía era pandemia, ¿cierto? Hay sí, una pregunta que te mandaron tus papás y ok, es que, que creo que esta no está en la lista que tuviste, y es, ¿qué mentalidad o necesidad te hizo ver la pandemia como una oportunidad y no como un obstáculo? No sé si esa está, pero no, esto me lleva a pensar en, venga, mucha gente cuando se cerró todo, o sea, para ellos se les vino el mundo abajo, ¿no? Y hay que tener una mentalidad, una forma de ver las cosas muy, o sea, no quiero decir específica, pero por lo menos un poco diferente, porque bueno, o sea, como te digo, para mucha gente se les vino el mundo abajo. de una. Sí, y ahorita retomamos la de tomarme en serio porque ¿Sí? se han sido varios en el camino. Sí, Nos tranquilo, yo regreso a las conversaciones. ahorita volvemos. Entonces Ajá. lo dejamos acá. Sí, Sí. la pandemia, porque aquí ya vamos saliendo de la pandemia en cierta forma. Ujú. ¿Qué pasa? Uno, yo me la pasaba por fuera de mi casa todos los días, a toda hora. Y yo decía, oiga, el día que yo me quede en mi casa y pueda sentarme a estudiar o pueda sentarme como a dedicarme a hacer una vaina, ese día va a ser muy chévere. Pasó. Pues no Okey. creo que haya manifestado la pandemia, ojalá no. Pero ya era todos los días, a toda hora. Pues el currículum del colegio pues se volvió más corto, era una dinámica distinta. Al inicio me costó mucho, debo confesarlo. O sea, yo ya no participaba en clase, no prendía la cámara, para mí era imposible prender el micrófono, decía, qué boleta. No sé, pues supongo que pues, no nos habíamos enfrentado nunca a una vaina así, pero y por el tema de las comunidades y lo que te mencionaba ahorita, me di cuenta que uno, todos estábamos en las mismas. Todo el mundo estaba sentado en la casa, no sé qué, guardado. Entonces ahí empezó a calar en mi cabeza, pucha, o sea, tengo a mi disposición a cualquier persona del mundo, del planeta entero. Porque entonces empecé a aprender de LinkedIn, empecé a aprender de otras cosas, de redes sociales, de no sé qué. Y dije, oiga,
yo puedo llamar al que a mí se me dé la gana. Y como está en la casa, es más fácil porque me va a contestar. Brutal. No, o sea, para mí fue el cielo y también porque eso, me podía dedicar de lleno a estar en mi casa, estar en el computador, ver videos, hacer un montón de vainas. En algún punto se volvió aburrido, ¿no? Debo confesarlo. Pero al inicio dije, es el momento, o sea, es aquí donde va a ser y más porque también buscaba como, pues como entretenerme, como estar ocupada, entonces por eso como que en parte también fue la opción de tomar el programa y más allá, pues por una necesidad puntual que era mi papá trabaja en Uber, mi mamá me cuidaba, entonces no habían ingresos y el programa decía, te vamos a dar un estipendio de 300.000 pesos al mes para el internet. Yo dije, golazo. O sea, estudio, me va a pagar, Diosito, gracias. Entonces, creo que fue además atado a una necesidad, porque pues de nuevo, lo hemos visto en la historia, yo nunca dije, quiero ser desarrolladora cuando sea grande, no. Y dije, o sea, voy a poner todos los huevos de la canasta aquí. Yo no sé si esto va a funcionar, pero al menos va a ser 9 meses y no 5 años. Entonces, vamos a hacer una apuesta grande, le voy a meter toda la ficha, porque además pues necesitaba lograrlo para tener una buena calidad de vida, pues para sostenernos en familia. Ahí pasa, entonces, bueno, saliendo del tema, hicimos la tesis, hicimos no sé qué. Al quinto mes, yo, la mañoña, o sea, cosa que me decían ahora LinkedIn, yo lo abría. Comparta contenido, yo compartía contenido. Le hace estos libros, haga estos cursos, yo los hacía, o sea, al pie de la letra, aplicando todo eso que me estaban diciendo, surgió efecto en una de esas conversaciones que nos llevaban cada miércoles de un emprendedor muy teso. Conozco al que fue mi primer jefe, digo, me encanta lo que hace. Le escribí por LinkedIn y creo que ahí va respondiendo ese tema de no tener título, no sé qué. Le escribo por LinkedIn que vi una vacante en su empresa que me gustaría ser parte, ser project manager, ser líder del proyecto. Yo me acuerdo mucho de leer las especificaciones y era como trabajo en equipo, liderazgo y ser organizado. Yo dije, las cumplo, la madre. Soy yo. Sí. Y a mi alrededor, yo sé que ellos no me lo dijeron, pero mi profe de proyecto de grado, mis papás, mi familia, nadie me dijo, usted no puede. Pero todos decían, ay, bueno, dejémosla que se estrelle, sí, o sea, todos como que me hacían, o sea, les hacía preguntas y ellos me respondían, pero como que yo sentía de alguna forma que ellos eran como, pues no le vamos a dañar, pues su ilusión. Ajá. Pasó que yo me senté con mi profe, le dije, dígame qué es Scrum, dígame todo, no sé qué, me preparé, porque al momento, bueno, me respondió y me dio espacio para una entrevista, porque yo le dije, hola, te vi en tal lado, no sé qué, como me habían dicho que tocaba hacerlo, y en la entrevista me dijo, uff, me encanta, o sea, pues, o sea, era como, he hecho proyectos en el colegio, entonces, yo sé, sí, estoy aprendiendo de Scrum Master, no sé qué, soy desarrolladora, y me dijo, oiga, si estamos buscando a alguien junior, pero no tan junior, ¿sabe? Y yo no, pues, total. Pero de pronto de QA, ¿te gustaría? Yo ni idea que era QA. Y yo, sí, sí, de una. Luego supe que era hacer pruebas al software. Menos Ajá. mal no sé en dónde estaría. No sé por qué dije que sí. Pasaron unas semanas y me volvió a llamar y me dijo, ¿vas a tener reunión con tu próxima jefa? Me senté con ella y más allá de una entrevista, yo le pregunté, ¿y qué es un project manager? ¿Y cómo, cuando te levantas, qué haces? O sea, la entrevisté yo a ella. Dije, mira, contratas cuando salgamos de acá, yo ya sé qué quiero hacer por el resto de mi vida. Quiero dedicarme a hacer esto. Gracias. Ajá. Bueno, el resto es historia. Entré a la empresa, tocó sacar un permiso en el Ministerio del Trabajo porque era menor de edad, apostaron por mí, 3 meses de shadowing, de estar con mi líder, aprendiendo de ella, y a los 3 meses me soltaron el primer proyecto. Entonces, más allá de que no confiaran por un tema de título o cosas así, creo que era un tema más de yo cómo me vendía. Y creo que aquí el mensaje es, yo no tenía ni el cartón firmado porque no me había graduado, ni ninguna vaina que ustedes dijeron, no, sí, ella es. Más allá de yo comprometerme a seguir aprendiendo, a estar dispuesta a ponerme a hacer lo que fuera. Y como esas ganas de querer hacerlo, yo siento que jugaron ahí. Más adelante en el camino vamos a explorar otros, pero esa es la historia de cómo llegué al primero de mis trabajos y de ahí en adelante muchísimos más, pero no fue un impedimento. Yo me pude creer el cuento, ¿sí? Yo sí, pero no, Sí. yo no sé nada, no me he graduado, no sé, no, al contrario, con lo que tengo, vamos a ver, y todo el mundo era como, ¿en serio?
te dieron el trabajo. Y yo, sí, empieza tal día. Y era como, no puede ser. Y te van a sacar el permiso que les vale un montón a la empresa. Yo, sí. Entonces, sí se puede, sí se puede. Me acabo de graduar, estaba aprendiendo apenas y entré. Y no de aprendizaje ni nada, era real. Y me estaba ganando más del mínimo en esa época. No, me gané la lotería, mejor dicho. O sea, Bueno, si llegaste hasta acá es porque te está gustando el episodio que estás escuchando el día de hoy, que en este caso es el de Aleja Henao. Y nada, hay una cosa que ayuda muchísimo a Inminente Podcast a crecer y es que califiques el podcast en la plataforma en la que te encuentres, sea Spotify, sea Apple Podcast, sea YouTube dejando tu like o tu comentario. Así que, de nuevo, si quieres apoyar Inminente, lo puedes hacer de forma gratuita dejando tu calificación, tu comentario o simplemente compartiendo este episodio con alguien que tú consideras que podría aprovechar mucho esta información y esta conversación que estamos teniendo el día de hoy. Así que, con esto dicho, volvemos a la conversación y al episodio con Aleja Nao. el cielo. Sabes que es una cosa, tengo un montón de apuntes en mi cabeza guardados de todo lo que has dicho en esta última parte. Lo primero es que, o sea, yo creo que en la pandemia muchas cabezas se conectaron alrededor de lo mismo, porque Inminente comenzó en 2020 a raíz de que también estaba en la casa, el colegio por fin se volvió una cosa tan mínima que yo tenía el 90% de mi vida para hacer lo que me diera la gana. Entonces yo decía, bueno, acabé las clases, ahora, ¿qué voy a hacer? No puedo salir, no puedo hacer absolutamente nada. Es eso o morir en TikTok todo el día. Entonces empiezo a conocer un montón de gente y yo dije, parce, o sea, puedo escribirle a quien me dé la gana. Pero eso no solo fue una ventana, y es un apunte que me parece muy importante, no solo fue una ventana por la pandemia. O sea, actualmente, y de hecho, Inminente sigue vivo por eso, porque yo todos los días le mando mensajes por Instagram, por Gmail, a todo el mundo. O sea, si tú miras mi correo electrónico, es muy divertido porque yo le apunto a todo el mundo. O sea, yo mando unos correos que son absurdos, pero algunos de esos correos que son tan absurdos que yo le apuesto 0% de probabilidad de respuesta, terminan respondiendo. Y yo digo, ¿qué carajos? Y eso me ha llevado a estar en situaciones muy random en mis 20 años, ¿cierto? Entonces, la mayoría de personas que escucha este podcast tiene nuestra edad. Así que yo siento que a veces hay que ser un poquito bruto, pero decidido. Eh, Porque los brutos, pero decididos llegan más lejos que los que sienten que tienen que estar así perfectos y súper preparados para lo que vayan a hacer. No, hombre, va a llegar primero un bruto, pero decidido que va a armar el avión en el aire. Yo les diría, más que los brutos, pero decididos, el tema de las redes sociales. Yo empecé en TikTok, o sea, además fui a esa hora. Entonces yo no, me levanté y me comí un huevo, o sea, una vaina que yo decía, así como un día como desarrolladora, no era así, pues. Sí. Y empiece como a entrenar ese músculo y la gente ya era como, wow, ¿cómo inicio? No sé qué. Y yo, ¿en serio? Entonces empiezo yo también como un canal súper importante, las redes sociales, y además empieza a pasar que no solo los brutos pero decididos llegan, sino uno ve, hermano, y uno dice, estaba menos preparada y yo que tengo acá todo, no lo he logrado, pero cacaraqueo más. ¿Qué huevos conocemos más? ¿Los del el avestruz o los de la gallina? Los de la gallina, pero son más nutritivos los otros. ¿Qué pasa? Que la gallina pone huevos y cacarea. Esa es la diferencia. Contar todo. Hoy me levanté, no sé qué, no sé qué. Hoy a nadie le importa, pero en 5 años, cuando vean que esa niña que se levantaba a las 5 de la mañana a estudiar y lo subía a TikTok, le pegó a algo, pues miren que sí funciona. Entonces, empezar a cacarequear, a contar todo eso para que no pase que el que está menos preparado, el que no sé qué, no, sí, ya lo logró, pero yo ya tengo todo y no lo he hecho. Bueno, él se vendió más o envió más correos o subió más videos o habló con más personas. Ese es el truco, el secreto de la corona que está. Y además hay otra cosa que, o sea, que está un poco relacionado a lo que hablamos del cartón. Y es Ujú. que he podido escuchar más de una historia en este podcast donde el cartón, o sea, cuando llegaron a ese aclamado cartón, cuando iban a buscar un trabajo, sentían lo contrario, sentían que les pesaba porque, pucha, yo no soy suficiente para merecer este cartón. Y eso es peor porque o sea, las expectativas cuando llegan a una empresa van a estar por los cielos.
¿Y Y qué si uno pasa? se vende, ¿cómo? No, ¿y qué pasa si ese cartón no me da con esas expectativas que me están pidiendo hoy? Exactamente. Me la saco. A diferencia de si uno se vende como, venga, esto es lo que yo soy, esto es lo que hay, vea, yo puedo tener 20.000 cartones, pero esto es lo que yo sé hacer y ya. Y de hecho, hay una cosa muy divertida que yo he hecho últimamente y es que me di cuenta de que aplicar, por ejemplo, a trabajos como creador de contenido en agencias de podcast o en mismos podcasts que yo escucho, eh, me sirve para, como brújula para saber qué hacer en mi podcast. Y O te entonces en una de esas, que no ¿cómo? sabías, ¿no? Te preguntan como, ¿qué harías si tu podcast, no sé, me estoy inventando, no tiene tantas visualizaciones? Y uno, ay, sí. Entonces, para el podcast. Entonces, además, mientras aprende y de pronto se gana un sí, se apunta algo ahí para su proyecto propio. Exactamente. Y me pasó eso mismo en el uso de inteligencia artificial. Hay un podcast que la está rompiendo y que está creciendo de forma muy acelerada. Y estaban buscando una persona que los ayudara a hacer ciertas cosas de creación, pero con IA. Y yo dije, Ujú. voy a aplicar. Pasé a todas las entrevistas, al final no me llamaron por la cuestión del tiempo, o eso creo, no lo sé, Ojalá. pero ojalá. Pero me ayudaron a mí porque, o sea, mientras hacía yo la prueba como técnica, me Ujú. ayudaron a mí a crear un sistema de inteligencia artificial para mi podcast. Entonces fue Ah, no, como, ya. o sea, goleé. Total. No, y a mí me pasa, pues no les digo, o sea, tuve que exprimir a mi profesor y decirle, deme todo lo que sepa de gestión de proyectos para, o sea, tenía que guardarme esa, al menos para poder saber responder en ese entonces. Y luego uno malea las cosas. Pero más adelante me di cuenta que alguien, y siguiendo con la historia aquí conectándolo, veo a alguien de la comunidad, para mí mi Disney, mi Google, mi sueño cumplido era trabajar en Platzi. Uno, porque había estudiado ahí y porque como que me sentía muy identificada con la misión de la educación. Entonces dije, bueno, chévere trabajar allá. Vi a alguien que pasó de ser de la comunidad a trabajar allá. Le escribí por Telegram, cuando usábamos Telegram. Yo ya no uso Telegram. Dije, hola, ¿cómo estás? ¿Me podrías contar cómo hiciste? Felicitaciones, no sé qué. O sea, si se dan cuenta, esto ha sido así, desde que la startup, usted qué hace detrás de ese computador, o sea, ser curiosos. ¿Usted cómo lo hizo? ¿Me cuenta? Y yo miraré si me gusta, si no me gusta. Entonces el man me dijo como, sí, no, de esta manera tienes que tener A, B, C. ¿Me pasas tu LinkedIn para ver? Me dijo como, tienes un muy buen perfil, ¿quieres que te refiera? Y yo, a mí, allá, ¿En lo juro. serio? Y el man como, sí. Y yo, bueno, yo estaba muy feliz en la empresa, o sea, era muy Ajá. feliz siendo project manager, pero también era mi sueño y todo el mundo lo sabía. Además, cuando les conté fue como, marica, obvio, o sea, no vamos a discutir contra eso en una semana. En una semana pasé todas las entrevistas, todo no sé qué. Cuando me di cuenta dije, marica, uno como renuncia a un trabajo y me tocó como... y así fue como llegué al siguiente. Entonces, preguntando se llega y teniendo Tu muy claro pre- a dónde quiero llegar, ¿no? Porque Ajá. trabajar en Google, ok, ¿quieres trabajar en Google? ¿Haciendo qué? Ah, no sé, porque es que uno puede trabajar en Google limpiando baños y si está, o sea, si es lo que uno quiere, está bien, porque va a cumplir trabajar en Google. No, yo no quiero hacer el podcast de Google, no sé, me estoy imaginando. Ah, bueno, entonces hay que hacer pasos distintos, no es solo a dónde, sino cómo, y siendo tan específica. Bueno, llegué allá y en el proceso, una vez me dijeron, bueno, a partir de ahora es en inglés, y yo, ok, y yo esto no lo había preparado, y ahí no me acordaba cómo decir cohete para decirlo de la NASA, o sea, es que esto es un tema en todo lado, ahí me lo preguntaron en una entrevista, no, tranquila, explícate, y yo, ¿han visto a la gente que va a la luna? Va en algo, yo me quiero montar en eso, ir, olvidar, sueño, y todos, rocket, jamás, nunca, me voy a olvidar que ese es la forma en la que se dice, aprendí haciéndolo, cagándola, o sea, frente a Ajá. los que van a ser mis jefes, que así no pasara, dije, ok, bueno, ya, la próxima vez que me preguntan en inglés ya sé cómo responder este tipo de cosas. Entonces, de acuerdo que al menos en el camino va uno sumándole cosas a su herramienta, a su caja de herramientas. Yo creo que con esta pregunta nos devolvemos un poquitín atrás, Ok. pero de nuevo, Caro preguntó, venga, ¿en qué momento sentiste que tu edad podría ser una ventaja y no una barrera? Ah, bueno, entonces cambiémosla ahí. Sí. Ah,
La edad. Bueno, más allá de la historia, creo que uno, para mí no fue nunca un tema que me quitara el sueño, ¿sabes? O sea, yo no era como, hola, soy chiquita, por eso no sé nada del mundo. No, ¿sabes? Como que Sí, sí, no era sí. algo que yo pensaba, hola, soy mujer, como soy mujer me van a tratar. No, o sea, ese montón de sesgos, de cosas. Yo le digo que siempre a la gente, y creo que es porque estudié en un colegio femenino, 12 años. O sea, para mí las niñas hacían educación física, que si fueran buenas o no fueran buenas. Tocaba hacer la tarea de matemáticas, fueran buenas o no fueran buenas. Entonces yo creo que fue por ahí. O sea, para mí nunca fue como, las niñas hacemos esto y los niños hacemos esto. Al contrario, o sea, todas nos tocó todo porque pues esa era la realidad. Ahora con el tema de la edad, y ahí sí respondiendo a la otra con el título, con la edad, porque son un montón de sesgos encima. Eh, sí me he dado cuenta que me toca sobrevenderme. O sea, siempre yo llego y, mira, tengo tantos años de experiencia, no sé qué, porque cuando yo hoy, y saltándonos al futuro, al presente, le digo, es que mañana tengo clase. Tú dices, ok, ¿y de qué es tu clase? Entonces les explico. Ah, ¿y qué te parece? Y yo me quedo pensando. Yo no, pues bien. Entonces en una de esas, hablando con alguien, mi papá le dijo, no, es que ella es la profesora en una universidad. Ah, es que eres la profe. Entonces de entrada, yo sé que la gente no dice, ella es la líder de la empresa o ella es la profesora de la universidad. Lo van a pensar del otro lado. Entonces, siempre más allá de pensar que por no tener título o por tener cierta edad, sé que sí me toca demostrar un poquito más. O sea, de entrada yo te digo, hola Juan, por mucho gusto, tengo tantos años de experiencia, me dedico a esto, y es como, ok, no era lo que estaba pensando, pero buenísimo. Y ahí empieza a cambiar la conversación. Entonces, más un tema de sobrevenderme, ¿sabes? En todos, pues, en Platzi, al contrario, era como, pero estás siendo project manager, acá vas a gestionar comunidad, ¿segura que quieres? Y yo, sí, sí, es que es mi sueño, yo quiero trabajar acá, listo, hágale. Entonces, así ha sido, o sea, ha sido un tema más de quién soy y que mis logros y lo que sé, lo que he hecho con lo que sé, hablen más eh, de lo que uno ve y dice, uy, ¿será que sí es la profe? O la que está recibiendo la clase. Entonces es un tema más de sobrevenderme más que otra cosa. O sea, no me he creído el cuento que me toca más difícil o algo así, solo que tengo en consideración que de entrada me toca sobreexplicarme o sobrevenderme. Ujú. Bueno, y acá esta la conecto con otra pregunta que te Ok, mandó Santiago, tu novio, y ok. es, ya hemos hablado pues de los momentos de tu historia, pero esta me encantó porque, bueno, habla de los momentos difíciles y o sea, a ver, uy, la enredé. Bueno, básicamente, él Qué estaba hablando de difícil, qué responsabilidad. Bueno, hablar de los momentos difíciles y complejos. Eso es una parte fundamental para después hablar de los buenos, que hemos hablado de los buenos, si bien es cierto, has tenido, o sea, ya has contado bastantes retos. O sea, ¿cuál ha sido esa experiencia más difícil o desafiante para ti, o experiencias? uf, bueno, las barreras de entrada, o sea, no sé. De entrada sé que no puedo trabajar directo con el gobierno porque no tengo el cartón. O sea, hay varias puertas que yo sé que no son tan fáciles de entrar por la naturaleza de las decisiones que he tomado alrededor de mi carrera. Retos, hmm, todos. Em, en la primera, entonces, sí, yo soy la líder del proyecto, no sé qué. ¿Qué pasa cuando la complejidad técnica supera el conocimiento que ya tengo? Pero igual soy la líder del proyecto y necesito guiar al equipo. ¿Qué hago? Entonces, ¿cómo me mantengo constantemente aprendiendo para, en la mayoría de los casos, cuando he trabajado, estar a la altura técnica, aunque yo no sea la que esté echando código? ¿Sí? Entonces, creo que es uno de los que poco se habla, pero, o sea, soy muy buena relacionándome, conociendo cuáles son tus motivaciones, pero ya cuando pasa eso, también tengo que hacer un doble trabajo, de además de ser buena con las personas, de ser empática, de la comunicación, tengo que tener una,
un conocimiento muy fuerte a nivel técnico, pues porque eso es lo que, pues, más allá de lo que va el liderazgo de un equipo. Entonces, creo que mantenerme vigente a nivel técnico ha sido uno de los retos que siempre han sucedido. Siguiendo con la historia, he tenido, me he topado con líderes muy buenos, pues increíbles, inspiradores que han confiado en mí, pero también con jefes difíciles, jefes que les ha pesado más, no, pero es que es más chiquita, es más flaquita, es más gordita, es más todo, ¿no? O sea, uno no es monedita de oro para caerle bien a todos. Dicen que incluso los tacos, aunque son muy ricos, hay gente que tiene su estómago muy débil y no es los tacos, aunque todos lo sabemos que son para todos, ¿sí? Entonces, sí hay momentos en los equipos y en jefes más que líderes que han sido muy difíciles, más allá de no dar, como no responder a nivel de tareas, de cosas operativas, es un tema, yo siento, como personal. Entonces, ha sido bien difícil lidiar con eso, o sea, como no pongo de lado a mi jefe y trabajo con él porque igual tenemos que llegar a un punto en común. Ha sido como una de las cosas que más me han retado, porque no es un tema del trabajo, ¿sí? No es un tema de que usted hace mal su trabajo, sino es un tema de, no sé, o sea, de las personalidades, de la forma de trabajar, que no están alineadas. Entonces, incluso a nivel de salud, en algún punto de los retos que tengo es que somatizo todo. Entonces, una vez me dio como dolor en la asiática, una cosa que solo le dan a los adultos mayores, no podía caminar, o sea, Ajá. literal, no podía caminar. Por mucho estrés en el trabajo, soy workaholic, entonces también no sé balancear la vida y no solo todo es trabajo y estar respondiendo. Me ha costado mucho superar y salir de ahí. Eh, y aunque pareciera que todo es increíble y ella habla muy segura y muy todo, o sea, los demonios adentro, no, todavía no soy suficiente, todavía no sé tanto. Que claro, o sea, yo le estoy contando acá, me vendí increíble, pues por dentro era como, usted no sabe tanto de eso, usted no es tan buena, usted todavía le falta llegar a B, C o D para que le crean, para que, o sea, es algo que ronda en mi cabeza, ¿sí? Yo les puedo decir, no, pues no me importa, pero sí es un trabajo interno, continuo, que se debe seguir haciendo. Que yo digo, ¿será que sí? O sea, todavía hoy alguien me dice, como quiero trabajar contigo, ya desde otros ámbitos, digo, ¿yo? ¿En serio? Entonces, como también el reto de no perder la capacidad de asombro, que a veces uno no lo normaliza, entonces empieza a trabajar en piloto automático. Todos, si se dan cuenta, son a nivel personal, ¿no? De la cabeza, uno como lo va moldeando, como sigue trabajando en eso, y uno de los retos para cerrar a nivel de trabajo, me pasó en una de las empresas que mi equipo empezó, que empezamos a rozar con el equipo, como que no estaban funcionando. Hasta que unas hoy amigas nos sentamos, me dijeron, pero es que, mira, si tú no haces tu parte, nosotros nos sobrecargamos. O sea, es un trabajo que todos tenemos que hacer. No estaba liderándolo, estaba siendo parte de un equipo. Y yo, como así? O sea, en mi cabeza yo era top achiever, o sea, hacía todas las tareas, no sé qué. Dijeron, no, o sea, no lo está haciendo. Yo, como que no. Y nos dimos cuenta que yo tenía un miedo irracional a cagarla. O sea, que yo metiera mal el dedo y me tirara todo y dejaba de hacer ciertas cosas. O sea, textualmente, o sea, no hacía la tarea, el pedazo de la tarea que me tocaba hacer. Y yo, ¿qué? Y me acuerdo mucho de esa conversación, porque ellas, más allá de juzgarme y decirme, usted, no sé qué, fue sentarnos y decir, y les dije, sí, marica, estoy cagada, es que no sé cómo hacerlo. Y ser vulnerable y decir, no, es que no me las sé todas, ayúdeme. Y bueno, obvio, después de eso hicimos un plan, trabajamos juntas, venga, yo le ayudo, comparto mi pantalla, lo hacemos juntos, no pasa nada. Y eso para decir que uno, o sea, la mentalidad, no me las sé todas. Siempre hay algo nuevo que no lo sé hacer, que usted lo sabe hacer mejor. Entonces, ese reto constante de y irracional de meter la pata, de no hacer las cosas bien. Y ahora he cambiado el mindset de quedar bien a hacer el bien. Porque cuando uno quiere hacer el bien, la conversación es distinta. Yo quiero inspirar a alguien, quiero ayudar a alguien, quiero educar, quiero compartir, a yo quiero quedar bien. Entonces, si quiero quedar bien, me va a importar mucho qué me van a decir. Pero si yo estoy haciendo el bien,
es una conversación distinta. Entonces, todos son problemas de la cabeza, que todavía demonios por ahí, yo les digo, pero que pues igual no siento hayan parado tanto el camino, pero sí han sido parte de él, por supuesto. Wow, o sea, qué locura lo que acabas de decir, es increíble, o sea, es buenísimo, es buenísimo. O sea, es la primera vez en mi vida que escucho eso. Y la diferencia entre querer quedar bien y hacer el bien, o sea, está muy potente, de verdad. Sí, 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 o sea, me paro en un escenario, quiero quedar bien, o sea, que digan, Juanpa es muy inteligente, Juanpa sabe, Juanpa lo hace muy bien, entonces yo me paro y no quiero romper que piensen que yo lo sé hacer bien. Si yo me paro y digo, bueno, hoy voy a ayudar a tantos, hoy voy a inspirar a tantos, pues hay que si meto la pata en la mitad, pues es parte del camino, ¿sí? O sea, ay, no es esta métrica, es la otra, pero si al final el punto es ayudar y no quedar bien yo, bueno, entonces no importa si la cago en el proceso, digo, disculpen, es de esta otra forma y ya, y seguimos. Y no hay tanto lío. Aleja, ya vamos cerrando el episodio, se me pasó, no sé si a ti te sucedió, pero se me pasó volando esta hora. ¿Yo a qué horas? Sí. Y esta, esta pregunta te la manda Natalia, y es, ¿qué Mi primera. cosas, tu Miren, primera jefa, ajá, qué cosas nunca cambiarías de ti porque hacen parte de tu esencia? ¿qué cosas nunca cambiaría sobre mí? La curiosidad, y la curiosidad está con la capacidad de asombro. Como siempre estoy buscando nuevas formas de aprender, de hacer las cosas, de encontrar una nueva forma. Pero como lo que me sigue pasando, digo, ¿en serio? Yo, wow, y lo celebro y tomo un espacio y digo, lo hice muy bien, porque si no, hacemos y hacemos. Cuando llegamos a la cima o al lugar que queremos llegar, no, bueno, sí, llegué 5 minutos. ¿Y qué? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si en cada escaloncito que voy subiendo voy celebrando? O sea, yo cada cosa que me pasa, cada llamada, cada podcast, cada vaina, me siento y hoy es almuerzo especial en la casa porque me pasó que Juanpa me llamó y está en Brasil y hicimos un podcast y nos demoramos 1 hora, 2 horas, 3 horas hablando. Entonces, como no pierdo esa capacidad de asombro, en el camino, y uno de los retos era, sí ha pasado, buscar encajar. Yo tengo que ser, vestirme más profesional, irme en tacones, o sea, una vaina y para parecer de esta otra forma. Y al contrario, entre más soy y parezco, o sea, me visto de colores, me gusta la NASA, soy quien soy de la forma auténtica y hablo y digo marica y digo sí, y no pretendo ser otra persona, uff, ahí está la magia. O sea, y al contrario, la gente me dice, es que es por ser tú, ¿sí? Es que eres muy particular, o sea, como que, o sea, hablas de cosas técnicas, pero igual la presentación está llena de brillitos y de colores y muñequitos. Si estás hablando de una vaina así, no. Entre más estoy alineada con esa esencia, creo que es eso. Uno, encontrarla, porque tampoco es fácil, pero hacer las paces con que igual me pongo los blazers, listo, pero entonces es un blazer rosado que dice Bichota. Entonces sí, los vamos profesionales y elegantes, pero no me voy a poner pues corbata o sí como vestido largo, tacones, porque me duelen los pies. O sea, desde ahí. Entonces eso, no cambiaría, seguir siendo fiel a mi esencia y a quien soy. Porque además al final es súper cansado, ¿no? Uy, ¿cómo es que dije que yo era? La Aleja que les vendí haría eso. No, pues soy quien soy y si meto la pata, pues es parte de lo que hice. Ujú, eso. ¿Te gustaría agregar un mensaje final antes de que terminemos el episodio? Bueno, sí, más allá de todo, ya se dieron cuenta de este camino loco. Hoy ya no estoy en una startup, estoy emprendiendo. Es un tema ahí que me pesa decirlo. Estoy emprendiendo, estoy dando conferencias, estoy compartiendo conocimiento, estoy cumpliéndole a esa niña de chiquita. No llegamos a la NASA algún día, si saben de algo de la NASA. Ahí estamos. Eh, Préstenle mucha atención a ese niño, a esa niña de chiquito, que le gustaba hacer, que pensaba, que soñaba, cómo eso se transforma y cómo se ve en lo que hacen hoy. Es que no tengan miedo de romper el molde. Da miedo.
da miedo. Yo no tenía ningún referente que me dijera, si usted no va a la universidad, la logra. Bueno, aquí hay uno, ojalá alguno, no por la universidad en sí misma, y tampoco me malinterpreten, es cómo busco formas distintas de llegar al lugar que quiero. Al inicio yo no sabía que en 5 años iba a terminar dando conferencias y talleres a empresas, porque inicié estudiando desarrollo y creyendo que iba a ser programadora. Pero como a medida que voy avanzando en el camino, tomo todo, marketing, operaciones, podcast, ventas, y lo voy guardando en una cajita de habilidades y hago un smoothie solo con eso que yo sé y que se vuelve mi ventaja competitiva a nivel de carrera, a nivel de empresas. Entonces, pónganle muchas bolas a eso. Nunca dejen por ahí nada que puedan aprender sobre la mesa. Todo sirve en algún punto. Yo, ay, sí, una vez aprendí de plastilina cuando tenía 8 años. Hágale, hagámoslo con plastilina a la próxima reunión de la empresa. No sé, cosas locas. Uno se imagina ahí. Y sobre todo, la frase estelar, nunca paren de aprender, de investigar, de chismosear, de hablar con más gente, de tocar puertas. Y pues para cualquier cosa que necesiten en estos temas, primero, gracias Juanpa por abrir este espacio, para esta conversación tan emocionante. Y segundo, aquí ando para el que nos escuche, que necesite seguir hablando, chismoseando. Estamos ahí para ayudarles en lo que necesiten. ¿Cómo pueden encontrarte las personas en redes sociales? Aleja Henao en todas, la mayoría, o Aleja Nao Spitia. Ahí me encuentran en LinkedIn, en Instagram, pronto en YouTube. Eso. Ahí estamos. Bueno, Aleja, de nuevo, muchísimas gracias por el tiempo, por la buena conversación. Antes de terminar, voy a tirar un dato random. Hay cosas, justamente yo estaba teniendo esta conversación hoy después de almorzar, y es sobre las cosas que aparentemente uno aprende y no tienen una utilidad en lo que uno hace, ¿cierto? Y uno pensaría que la gente que se dedica a tecnología, startups, no les va a servir de absolutamente nada meterse un curso de salsa o merengue o lo que sea que les enseñe a bailar. Hombre, eso ayuda muchísimo. Yo hice un solo curso de salsa, y les digo una cosa, en todo evento, tech, congreso, lo que ustedes quieran, que se respete, hay fiesta, hay after. Así que ahí es donde se hace el verdadero networking. En el evento no. Ya cuando todo, o sea, las conversaciones profundas, los amigos de verdad se hacen en el after del evento. Perfecto. Sí, y tengan, pues, obviamente listo su pitch, su conversación, que le van a decir, cómo quieren hacer. Así nos conocimos Juanpa y yo. No De crean, hecho, pues, que parece que fuera toda la vida, pero nos hemos visto una vez en sí. persona y de resto nos chismoseamos por redes. Entonces, uno nunca sabe dónde encuentra su próximo aliado, amigo, jefe, patrocinador. Siempre sean curiosos y chismoseen. Chismoseen. Es que es más fácil decir chismoseen. Chismoseen todo lo que les guste. Y bueno, hasta acá llegó el episodio de hoy. Muchísimas gracias a Aleja Henao por su tiempo, por la buena conversación. El episodio se terminó, pero la diversión todavía no acaba, porque Inminente Podcast tiene más de 100 episodios publicados. Así que en este momento te invito a que te vayas a la descripción del episodio y veas los episodios que te recomiendo, que tienen como unos aprendizajes y un feeling muy parecido a este. Además, en la descripción también vas a tener la lista de reproducción oficial del capítulo con Aleja Henao, que lo hizo ella. Si te gustó el episodio, no olvides compartir, calificar en la plataforma en la que estés, sea Spotify, Apple Podcast, te da tu like y tu comentario si estás en YouTube. Y nada, nos vemos en un próximo episodio de Inminente Podcast.